Hola, este es un video explicativo sobre el funcionamiento y la idealización de nuestro proyecto final, el cual es utilizar un microcontrolador para controlar un motor de corriente continua. Podría aplicarse en un go-kart o en un carrito a control remoto. Esto se va a hacer controlando señales PWM. Primero que nada, comencemos con la idealización del proyecto. Este proyecto no era el que se tenía pensado realizar, pero dada la situación de emergencia actual, el profesor nos dio a escoger entre dos proyectos finales, y este fue el escogido, porque al momento de escucharlo, inmediatamente vino a nuestra mente las diferentes aplicaciones que se le podría dar. La situación planteada como justificación de este proyecto es la siguiente. En el año 1 de la carrera se nos plantea realizar un carrito seguidor de línea, o bueno, al menos ese fue nuestro caso, y después de eso uno a control remoto. Ahí es donde llega nuestro proyecto. Nuestro proyecto trata sobre el control con las señales PWM, para que el auto avance poco a poco, o frene poco a poco, o vaya en reversa poco a poco. Con moderación básicamente, como debería de ser en el mundo real. La aplicación de nuestro código podría ser de gran ayuda al principio del aprendizaje de las futuras generaciones. Cabe aclarar que para este fin, esto podría ser tratado como un código base. Sirve perfectamente para aprender las bases, pero se puede modificar o innovar si así lo desea el alumno. Eso sí, si lo pensamos de forma altruista, hacia las escuderías San José Chiapa, en pensamientos empresariales sería una genial idea y una genial adición a los coches de control remoto para niños. Por ejemplo, un coche a control remoto Mattel, si alguna pieza de la lógica llegara a fallar, romperse o quemarse, en la atención al cliente sería mucho más fácil el poder reemplazar o arreglar la pieza. En un ejemplo más a gran escala, también se podría adecuar el código y las piezas a un go-kart de uso rudo para una pista profesional. Las aplicaciones del proyecto, como lo mencionamos anteriormente, es la forma local, la cual sería la escudería San José de Chiapa. Esta sería la ayuda en el aprendizaje de microcontroladores. La forma media o a mediana escala sería en los carritos a control remoto. Y en forma alta o masivamente sería en la aplicación de los go-karts profesionales. La realización. A continuación pasaremos de la presentación al software de programación MPLAB, donde se realizó el código, y lo explicaremos completamente. Posteriormente pasaremos al software Proteus, en donde se simuló dicho código y explicamos por qué se simuló de dicha forma. Llegados al MPLAB, que fue donde realizamos nuestro código en C para el control de nuestro motor por señales PWM a través del PIC, tenemos aquí el código en C, pero antes de eso tenemos que ver la configuración, la cual es la misma para todos los códigos que vayamos a implementar. Incluimos la librería que viene por defecto en el MPLAB, y la única diferencia en este es que tenemos el cristal interno a 20 MHz. La segunda configuración en C que tenemos que hacer es la misma configuración para todas las actividades. Únicamente agregamos la librería como siempre, y aquí podemos observar cómo se hizo y cuándo se hizo. Y vamos a lo importante, la funcionalidad y el cómo hicimos nuestro código en C. Bueno, para poder utilizar las señales PWM, primero se tienen que hacer una serie de pasos y una serie de operaciones. En este caso tuvimos que encontrar el periodo que queríamos utilizar en el PWM. Vamos a trabajar con 8 kHz, pero el cristal interno de nuestro microcontrolador es de 20 MHz. Por lo tanto, tenemos que realizar la siguiente operación, la cual es PR2 más 1 por 4 por TOSC por el prescaler, lo cual nos da que 8 kHz es igual a PR2 más 1 por 4 por 20 MHz por 16, que va a ser el prescaler. Esto nos da por resultado que PR2 va a ser PR2 más 1 igual a 39, el cual pasa a ser PR2 igual a 38, el cual su número en hexadecimal va a ser 26. Después tenemos que calcular el duty cycle. El duty cycle se calcula con esta operación de aquí, la cual es SPRLX, el X de estas variables, nombres, no sé cómo lo quieran llamar, dependiendo para qué lo usen, si llaman de una forma u otra, pero vamos a decir que estos nombres son en realidad nombres código que se utilizan en el datasheet de nuestro microcontrolador. El X es que puede ser cualquiera de los dos módulos, tanto el 1 como el 2. CCPRL1L es el que vamos a utilizar, y CCP1 con va a ser el que vamos a utilizar también con el timer 2. El SSPRL
CCPR1L va a ser igual al PWM entre el todos por el prescaler, lo cual nos da como resultado 156.25, pero únicamente vamos a ocupar el 156. Pero el 156 sería el total, sería el 100% de nuestro duty cycle. Y nosotros, para evitarnos cualquier problema de desbordamiento, vamos a utilizar el 80%. El 80% de 156 sería 124.8, pero lo dejamos en 124. Aquí su código binario. Incluimos las dos librerías, tanto la que siempre viene incluida en el MPLAB, como la configuración que nosotros realizamos con anterioridad acá. Y declaramos la variable duty cycle. Esto es importante, dado que no podemos trabajar con el duty cycle únicamente poniendo duty cycle. El duty cycle va a ser igual, eso es una parte adelantada del código, pero va a ser igual a CCPR1L, el cual va a ser el duty cycle. Ese es el duty cycle de nuestro PIC, pero no lo registra como duty cycle, lo registra como uno de los módulos de nuestras salidas del PIC, porque puede ser tanto CCPR1L como CCPR2L. Por lo que ponemos que CCPR1L va a estar activado acá y acá lo declaramos como variable porque va a llamarse duty cycle más adelante el CCPR1L. Primero lo primero, declaramos las entradas. Para declarar las entradas tienes que poner las entradas de ese puerto en 1. En este caso, las entradas de nuestro PIC van a ser por el puerto D. Tenemos que del D0 hasta el D4 van a ser entradas. Y aquí tenemos el nombre que les pusimos. Pudo haber sido un poco más fácil haber puesto las entradas y declaradas variables iguales a que cada uno de estas entradas iba a ser igual al nombre de freno, palanca y todo eso. Pero este es un esqueleto del código que se puede mejorar, se puede innovar e implementar más adelante para los estudiantes de nuevas generaciones. Por eso lo dejamos todo con el nombre específico. En este caso sería que si vamos a utilizar el D0 del puerto D, dejamos la declaración tal cual se hace cuando recién inicias, que es por D bits punto RD0 igual a 1, para declarar ese puerto y ese bit en concreto en entrada. Hacemos esto tanto desde RD0 hasta RD4, los que serían de D0 y D4, y ponemos la variable que sacamos anteriormente de 26 en hexadecimal para el periodo en el PR2 y activamos el CCPRL1. Después hacemos lo mismo que con las entradas, pero ahora con las salidas. Las salidas van a ser C1, C2, C6 y C7. C6 y C7 lo que se van a encargar es de mandar las señales directas hacia el L293D. C1 es por donde va a salir nuestra señal PWM. El timer 2 va a iniciar con el prescaler 16, por eso lo ponemos en hexadecimal, 0x03. Y activamos el CCP1 con, el cual sería 0x0c o 0x0f, es lo mismo, con los dos se activaría. Y tenemos el timer 2 apagado. Y acá lo encendemos. While. El while va a ser nuestro código de lógica para esta actividad o este proyecto final. Tenemos para la aceleración del motor que tiene que estar todo desactivado menos el acelerador, el cual sería el pedal acelerador, y la palanca de cambios en el modo hacia adelante, en el D de un carro automático. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que en C6 y en C7 se produzcan las primeras señales. En C6 empezará con un 1 y en C7 será un 0. Y a la vez va a hacer que el duty cycle sea igual a sí mismo más 1. Entonces va a aumentar 1, 1, 1, 1 cada vez que esta lógica se respete. Pero, ¿qué pasaría si el duty cycle llegara a rebasar el PR2, el cual sería nuestro periodo? Perderíamos completamente la señal PWM. Por eso incluimos esto, el cual es otro if dentro de la misma variable if, que hace que si duty cycle llega a ser mayor que PR2, o sea, mayor que nuestro periodo, duty cycle va a restarse 1. Esto nos va a asegurar que jamás llegue a desbordarse y que la señal PWM no la perdamos. Aquí tenemos la declaración de que CCP1L es igual a duty cycle, lo que habíamos explicado anteriormente con el INT duty cycle, donde declarábamos que duty cycle iba a ser una variable.
Aquí tenemos la lógica de frenado, la cual se podría explicar un poco mejor en el Proteus, pero se tiene que mostrar para que vean que tenemos todas y cada una de las lógicas pensadas para nuestro código. Aquí lo que vamos a explicar es qué pasaría en el frenado. Para que esté el frenado activado, tenemos que pisar el freno, el pedal freno, y tenemos que estar en hacia adelante. ¿Por qué tenemos que tener hacia adelante? Porque siempre tenemos en la palanca de cambios alguno de los tres, parking, reversa o hacia adelante. En este caso tenemos que ser hacia adelante por un detalle que les explicaré más adelante con el frenado hacia atrás, cuando vamos en reversa. Tenemos que duty cycle va a ser a sí mismo, igual a sí mismo, menos 1. Esto va a hacer que el duty cycle vaya restándose 1 en 1 en 1 cada vez que se respete esta lógica que tiene aquí arriba. Pero ¿qué pasaría igual si duty cycle llega a ser menor que 1? Si el periodo se pierde, no podemos tener números negativos en la señal PWM. Bueno, si esto llega a pasar, tenemos esta parte del código, la cual dice que si duty cycle es menor que 1, duty cycle siempre va a ser 1. O sea, duty cycle se iguala a 1. Esto nos permite que no perdamos nunca la señal PWM también en el sistema de frenado. Acá tenemos la aceleración del motor en reversa. Tiene que estar activado el pedal acelerador y la palanca de cambios en reversa. Tenemos la misma declaración. Duty cycle es igual a duty cycle más 1 para que vaya acelerando en reversa poco a poco, pero que nunca pase el PR2 porque se perdería la señal PWM. El frenado en reversa, aquí este es importante. Aquí tenemos que si el freno está activado y la palanca de cambio en reversa, ahora sí duty cycle va a ser igual a duty cycle menos 1. Pero aquí cambia la lógica, tanto en el acelerador en reversa como en el frenado en reversa. Y es que ahora RC6 no es el que tiene el 1, sino es RC7. Esto invierte la polaridad del motor y va a trabajar exactamente igual que como si fuera hacia adelante, pero en sentido opuesto. Y tenemos el parking. El parking es un frenado total, por lo cual tenemos que el motor recibe por los dos lados un 0 lógico y hacemos que duty cycle se iguala a duty cycle menos 1. ¿Por qué? Porque una vez que te estacionas, el motor tampoco se exige a sí mismo y tampoco pide más poder. Simplemente va pidiendo menos, va pidiendo menos, va pidiendo menos hasta que tú decidas apagar el coche. Y tenemos siempre la declaración de que SSPR1L es igual a duty cycle. Se podría hacer únicamente una vez y no pasaría absolutamente nada. Pero para asegurar, lo tenemos en toda la lógica de nuestro código. Y tenemos que todo esto siempre se va a hacer teniendo un pequeño delay de 75 milisegundos. Aquí tengo puesto 150. 75 está bien. Y ya, vamos a pasar al Proteus para explicar la lógica de la simulación. Una vez llegados aquí al Proteus, el cual es donde en el software donde simulamos nuestro proyecto final, podemos observar la simulación hecha para observar si nuestro código estaba hecho de manera correcta. Tenemos un osciloscopio, los botones que vendrían a ser simulaciones de la palanca de cambios y de los pedales de acelerado y freno, porque sería un coche automático, no tiene clutch. Y tenemos el motor y el L293D. Bueno, explicando a grandes rasgos, aquí tenemos el PIC, tenemos la salida, el puerto C y el puerto D del lado derecho. Por eso es que utilizamos esos puertos en el código, porque en la simulación vendrían siendo más convenientes encontrarlos de este lado y tener todo de un solo lado, a tenerlo partido a la mitad y a la mitad y perder espacio. Bueno, iniciamos con la simulación. Cuando la simulación inicia, podemos observar que sale el osciloscopio con la señal PWM que vamos a estar utilizando. La vamos a poner aquí arriba. Y aquí está el L293D. La lógica del L293D es que el voltaje que se le aplicará al motor entra por la pata número 8. Y la polaridad, o lo que va a controlar hacia qué lado va a girar, son el IN 1 y el IN 2, los cuales están ligados con el OUT 1 y el OUT 2. El VSS es la corriente con la que va a trabajar nuestro L293D y podríamos controlar hasta dos motores
con el mismo integrado. Y aquí tenemos la tierra del integrado. Bueno, empecemos con la explicación del código implementado en la simulación. Una vez le damos al play, tenemos que por la pata 17, la cual es el CCP1, la cual es el RC2, por parte del RC2 va a ser por donde va a salir el PWM. Entonces, empezamos con la palanca en parking. La palanca en parking va a hacer que ninguno de las direcciones del motor esté activada y que la señal PWM no pueda ser mandada hacia el motor. Una vez tenemos el parking, quitamos el parking, ponemos la palanca de direcciones hacia adelante y el acelerador. Una vez pulsado esto, veremos cómo el duty cycle en nuestro osciloscopio va a ir aumentando. Presionamos el acelerador y va a ir acelerando poco a poco a poco. Con 75 milisegundos de retraso podríamos ponerle más para que se vea más claramente. Y el motor empieza a girar hacia la derecha. Lógicamente, en la simulación no se puede apreciar bien, pero con un motor de 5 volts en físico se podría ver más claramente cómo va acelerando poco a poco. Pero para eso ya tenemos el duty cycle aquí en nuestro osciloscopio. Luego quitamos el acelerador y empezamos el freno y poco a poco va a ir quitándole duty cycle a nuestro motor hasta que quede completamente parado. Va parando, va parando, va parando y para. Después de esto queremos ir en reversa, soltamos el freno. Perdón, nunca hagan eso. Quitamos la palanca de direcciones de hacia adelante y lo ponemos en reversa. Una vez ya cambiada la palanca, ahora sí soltamos el freno y damos con el acelerador. Y aquí tenemos que la señal se invirtió. Ahora la señal no entra por el IN 1, está entrando por el IN 2. Y la polaridad de nuestro motor cambió, pero nuestro duty cycle sigue siendo exactamente lo mismo. Ahora, ya llegamos a donde queríamos estar y nos queremos estacionar. Quitamos el acelerador y frenamos poco a poco para estarnos estacionando hasta que quedemos en el lugar deseado estacionar. Soltamos la palanca de reversa y pasamos a la palanca de parking. Esto va a hacer que nuestro motor no se pueda mover absolutamente nada. Ahora explicaremos cada una de las partes. Como acabamos de decir, aquí tenemos el peak, aquí tenemos el osciloscopio, el cual nos va a medir nuestro duty cycle. Tenemos un clock para poder medir a cuánto está trabajando. En este caso está trabajando a 8 MHz. Un resistor pack, porque es importante siempre tener microcontrolador. No podemos poner simplemente la señal y un botón. Siempre tiene que tener una protección hacia tierra. En este caso aquí tenemos las resistencias, las cuales son 5, conectadas a tierra en un solo resistor pack para que no se vea muy amontonado aquí de muchos dispositivos pasivos. Pero para eso es lo que se usa el resistor pack. Después tenemos el L293D, el cual ya explicamos por qué lo utilizamos y cuál es su lógica. Y la entrada de voltaje para el integrado y la tierra. Bueno, sin nada más que explicar, creo que ya se explicó todo. También si tenemos el freno, obviamente no va a hacer nada, pero si ponemos el acelerador con la palanca en parking, no va a acelerar nuestro motor, no se va a mover, porque no se mueve tampoco en la vida real, ¿verdad? Para poder ir hacia adelante o ir hacia atrás otra vez, tenemos que soltar la palanca de parking, pero se aconseja, como tanto en la vida real como en la simulación, tener el freno. Ahora sí, quitar la palanca de parking, poner la palanca que queramos ir, reversa o adelante, en este caso vamos a ir hacia adelante para irnos, y soltar el freno y pisarle al acelerador para que nuestra señal PWM otra vez vuelva a incrementar y nos podamos ir del lugar donde nos estacionamos. Aquí está, tenía todavía activado el freno. Ahí va poco a poco realizando la actividad hasta que nuestro motor llegue al máximo de duty cycle permitido y siga girando y girando y girando. Y eso sería todo en la explicación de la simulación de nuestro proyecto final. Y esto fue todo. Muchas gracias por la atención prestada, profesor. Creemos que con este video merecemos un 10.